no nomás habla despacio. Muy buenas tardes. Hoy estamos con Alfonso Ramírez Ponce, arquitecto, doctor de la Universidad Nacional de México y es un maestro en todo el tema de investigación de la teoría de la arquitectura. Ha investigado por más de 40 años el tema de las bóvedas de ladrillo, que ahorita nos va a complementar un poco con su conocimiento, pero más allá de ser un arquitecto que se la ha pensado mucho frente a muchos temas de la arquitectura, es un gran hombre, una persona que tiene un gran conocimiento, un gran maestro. Yo soy alumna de él hace 10 años y tengo el gusto de hoy entrevistarlo para compartir un poco de algunos de sus conceptos. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo ha estado este periodo pospandémico? Pues igual, esperando. Ya acá en México ya llevamos 8 semanas aquí en la Ciudad de México y ahorita todo el país ya está. Hay un semáforo que da color rojo, naranja, amarillo y verde según la intensidad de la pandemia, y ya todo el país somos 32 o 32 entidades federativas, porque el país es una federación de 32 estados y esos 32 ahorita están en verde. O sea, ya prácticamente la pandemia ha terminado aquí después de la cuarta ola. Hoy donde se dice que hay países donde ha habido la quinta, la sexta, la séptima ola, aquí nomás hasta la cuarta, y ya el porcentaje de realización es mínimo, creo que un 5% o un 10%, según sean camas normales o camas ya con respiradores, anda en el 5, el 10%, y los contagios ya se han disminuido de manera pues, así muy acentuada, vaya, ya estamos bien. Ahorita se pide la sana distancia y el cubrebocas, pero parece ser que ya en algunas entidades ya están permitiendo que públicos en las calles, etcétera, ya se ande sin cubreboca, y solamente en los espacios cerrados, ahí sí se pone la distancia y el cubreboca, pero creo que el país ya, en términos generales, ya salió de la pandemia, ya salió. O sea, Alfonso, una preguntita. ¿Tú crees que sí, la dime. pandemia en qué impacta en la arquitectura? ¿Qué relación le ves tú a esta pandemia que nos tocó vivir con relación a la arquitectura actual? No, pues en términos muy generales, no es que pase algo aquí en México y una cosa distinta en otros países, creo que es lo mismo. Si la gente ha tenido que en su vivienda, pues entonces lo que está pasando es que esa vivienda se le ha añadido una forma de habitar más. Si se habita dijéramos, en una recámara porque se duerme, se ve la televisión o se lee un libro, y en el comedor porque se hace la actividad del espacio, bueno, pues ahora lo que se ha añadido a la forma de habitar de la vivienda es el trabajo. Entonces, mucha gente ha tenido que trabajar en su casa. Entonces, ¿cuál sería la modificación? Simplemente la gente ha buscado un espacio dentro de su casa para poder trabajar. Como todo trabajo en casa se trabaja a través de las computadoras o en línea, como se dice, se suele decir, pues entonces la gente busca un espacio. ¿Cuál espacio? Depende en cada tipo de casa, pero yo creo que en la mayoría de las casas el espacio donde se trabaja es el comedor, porque el comedor ofrece a semejanza de un escritorio, dijéramos, y el comedor no se usa todo el día, se usa, todos los espacios tienen un limitado porcentual. Una recámara la usamos en la noche, 8 o 10 horas, pero el resto del día en general no estamos en las recámaras, estamos en el resto del espacio de la casa. Bueno, en el comedor pasa algo semejante. En el comedor se está a la hora del desayuno, de la comida, de la cena, pero el espacio no se está en el comedor. Pienso yo
que una mayoría de la gente ha ocupado el comedor como trabajo, cuando no les sobren espacios. Si hay casas donde aparte de las recámaras haya un estudio, pues es obvio que ese estudio es el que ha funcionado para trabajar, ¿no? En fin, creo que la adaptación ha sido sencilla, simplemente se le ha adicionado a la forma tradicional de habitar, además de las funciones ya sabidas por todos, pues la función de trabajar, que eso normalmente antes de la pandemia en casa se hacía asistiendo a los lugares de trabajo. Entonces ahora pues se trabaja en casa, esa es la diferencia, no es una diferencia así fundamental. Yo no veo que haya cambiado las cosas radicalmente, pero bueno, esa es la opinión en general. No, yo lo hablo de realidad Ya sí. con relación a todo el tema del uso del espacio, inclusive el público, los espacios privados, el tema de la salud, que es un tema que pues yo creo que ha afectado en el sentido de que la casa como no era un espacio permanente, para muchas familias se llevaban a dormir, ahora la casa se volvió otra forma y otra intensidad también, ¿no? Por eso, ¿qué estaría en el fondo? Digamos, la pandemia lo que ha transportado es las formas de vivir. Y si una forma de vivir es la manera de una cultura, ya hemos dicho la definición de cultura de los antropólogos, que es el conjunto de modos de vida, de tradiciones, de símbolos, de costumbre, formas de vida. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Se ha modificado un tanto la forma de vida de las personas. Al afectarse la forma de vida, pues forma el patrón cultural general. O sea, la cultura, el conjunto de modos de vida, se ha modificado un poco. Ahora, si en la casa lo que manifiesta es la forma de vivir de las personas. Tú asistes a un comedor, ves que hay una mesa, ves que hay una silla, entiende que la forma de comer de esas personas que tienen esa cultura, pues es utilizando una mesa y sillas, cosa que no sucede en otras partes donde no hay mesas ni hay sillas para comer. Bueno, pues aquí es igual. La pandemia ha modificado la cultura en general de las personas, la ha enriquecido, dijéramos, tal vez sea el término, o la ha modificado, será el término más general. Lo que ha hecho incluir en la forma tradicional de vivir, la forma de trabajar también. Ya lo hemos dicho mucho en el sentido profundo y filosófico, que la única posibilidad que tienen los seres humanos para estar en el mundo es habitándolo. Bueno, pues ahora lo habitamos debido a la pandemia, de una manera, habitamos las casas de una manera un poco distinta a como las habitábamos las casas, las viviendas antes de la pandemia. No me parece que sea un cambio así drástico y definitivo, pero sí es un cambio, por supuesto, ¿no? Sí, correcto. Mira, estamos en el programa Bioconstruyendo y uno de los temas que nos interesa tratar es cómo cómo se van formando ciertos conceptos que son nuevos, que seguramente cuando tú comenzaste arquitectura no se hablaba de bioconstruir, se hablaba de autoconstruir. Tú, dentro de este camino que no, en general, no, en general, todo esto, creo yo, viene del concepto del Sustainable Development, es decir, el desarrollo sostenible, que no sustentable. Sustentable no es la primera traducción del término inglés. El término inglés sustainable, la primera traducción es sostenible. ¿Por qué razón? Porque tú recordarás, a ver, tú una ecóloga de mucho tiempo atrás, ¿cuál es el concepto del desarrollo sostenido? Te quiero decir que esto se inauguró en 1987 con el informe que hizo una doctora sueca, si no mal recuerdo, que se llamaba Brundtland, y el informe se llama como se llamaba ella, el informe Brundtland. Allí por primera vez, en 87 estamos hablando, hace de 35 años,
se empezó a usar el término sostenible, sustainable en inglés, que no se había utilizado nunca antes. Antes de 87 nadie hablaba de la sostenibilidad o en algunos la sustentabilidad. Pero a ver, Lucía, ¿cuál es el concepto del desarrollo sostenido del informe Brundtland? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, te estoy preguntando. Listo, pues el informe Brundtland lo que dice es que tenemos que pensar en las generaciones que vienen para que haya posibilidad de vida para todos. Entonces, que los recursos sean, no se acaben ni los terminemos para que haya continuidad en la posibilidad de continuar la vida, ¿no? Es en otros términos un poco difíciles, pero lo sustancial es lo siguiente. El informe Brundtland lo que dice es que el desarrollo sostenido es lo que se debe mantener a lo largo del tiempo. Por eso el término correcto es sostenido, porque se sostiene un desarrollo que se sostenga a lo largo para que las futuras generaciones disfruten de todos los recursos que hemos disfrutado la generación presente. Por eso el concepto es importantísimo. Es un desarrollo que se sostenga a lo largo del tiempo. Por eso en castellano la traducción correcta es desarrollo sostenido. Porque la palabra sustentar en nuestro idioma, en castellano, tiene otros sentidos. Sustentar puede decir soportar o apoyar un desarrollo que se está o que se sustenta en otras cosas, y no es la idea del Sustainable Development de hace, ya dije, 13 más 22, 35 años. Entonces, en resumen, dicho no en palabras textuales del informe, pero sí en los aspectos conceptuales básicos, se planteó un desarrollo que se sostenga, sostenido, sostenible a lo largo del tiempo para que las futuras generaciones disfruten de los mismos recursos de los que hemos disfrutado la generación presente. Entonces, hay la idea que nuestra generación debe tratar de conservar, de sostener los recursos planetarios, energéticos, fundamentalmente, para que en base a ellos las futuras generaciones sigan disfrutando de esos recursos. Esa es la idea básica de lo que originó el término del Sustainable Development. Pero obviamente hay que entenderlo de dónde nació para entender cuál serían las palabras adecuadas. Entonces, por eso hablamos ahora de una arquitectura sostenible. ¿En qué sentido? Pues que si la arquitectura tiene que construirla y esa construcción es con materiales, entonces se trata de que esos materiales sean uso mínimo, la mínima cantidad de recursos energéticos para ser producidos, transportados, construidos y conservados, y las futuras generaciones sigan teniendo acceso a esos recursos de los cuales hemos disfrutado la generación. En la época en que yo estudié, hace ya a mediados del siglo pasado, no se hablaba en absoluto nada de esto. Como te digo, para mí, todo de la sostenibilidad nace en el informe Brundtland de 1987 y a partir de esa fecha se va a hablar de la sustentabilidad en el concepto. Quienes traducen literalmente, pues de sustainable traducen sustentable. Quienes analizamos un poco más las cosas, de sustainable lo traducimos como sostenible. Y yo te preguntaría, los pueblos originarios... En la música, de que pasar una breve acotación, en la música hay sonidos sostenidos, que se sostienen. ¿Y se sostienen en qué medio? Pues en el medio sonoro, en el tiempo. O sea, el tiempo es un factor fundamental
fundamental para la música. Sin tiempo no habría música. Entonces, los sonidos se deben sostener a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que ha pasado de 80 y para acá, como ya lo dije hace un momento. Bueno, me decías algo, te interrumpí. Sí, decía que desde tu conceptualización, ¿los pueblos originarios bioconstruían o desde cómo, en qué momento, cómo entiendes tú ese concepto de bioconstruir? ¿Cuándo surgió el concepto? No, ¿tú cómo lo comprendes? ¿Tú cómo lo expresas? No sé exactamente, no sé ni quién lo haya inventado, pero se habla mucho de arquitectura ecológica, se habla de arquitectura, se habla de bioconstrucción, entonces cada quien le da el nombre según lo que cree que define mejor lo que hace. ¿Qué sería la construcción? La construcción es una parte de la arquitectura. Entonces la palabra bioarquitectura comprende la idea del bio, la vida y arquitectura, y dentro de la palabra arquitectura está la proyección, la construcción y la habitación. Entonces, un concepto más amplio que la construcción es la bioarquitectura, porque la bioarquitectura implica no solo la construcción, sino también la proyección y lo que yo llamo la habitación, que en nuestro idioma no es muy claro porque la palabra habitación la traducimos como un espacio, ¿no? El espacio que habitamos es una habitación, pero yo uso la palabra habitación en su correcto sentido, que es el acto de habitar, así como la construcción es el acto de construir. La acción es construir y el acto es la construcción. Bueno, la acción es habitar, todos los verbos son acciones y el acto es la habitación. Bueno, entonces, para mí, ahorita que no he pensado antes, hasta ahora, ahorita que me lo estás preguntando, pero la palabra bioarquitectura comprendería a la bioconstrucción y también yo podría hablar de una bioproyección. ¿Por qué? Porque también el acto de proyectar debe tomar en cuenta la vida, pero no solo la vida, también el medio, la vida se refiere a la vida humana, básicamente, pero resulta que para construir hay tres, bueno, que en la construcción o en la arquitectura son tres los elementos. La arquitectura, el medio en el que se desarrollan o el ambiente en el que se proyecta y se construya, y el hombre, bueno, ya no decimos ahora el hombre, los seres humanos, que somos la finalidad fundamental del hacer arquitectónico. Entonces serían los seres humanos, la vida por un lado, la construcción por otro lado, como parte de la arquitectura, la proyección también, y el objeto que construyes, el objeto, el resultado de la acción, de la acción de proyectar y de las acciones de proyectar y de construir. Entonces, yo veo desde hace mucho, esto es muy lejano en el campo de la teoría, es los seres humanos, ya sustituyo la palabra hombre, el objeto que se construye y se proyecta, la arquitectura, y el medio o el lugar o el ambiente en donde se proyecta. Ya hemos hablado de la palabra medio ambiente, de las palabras medio ambiente, que para mí es un pleonasmo en castellano, porque medio significa lo que nos rodea y ambiente significa lo que nos rodea. Entonces, hay discursos hablados o escritos que dicen el medio ambiente que nos rodea, pues ya no entendí nada. Lo que nos rodea, que nos rodea, que nos rodea. O sea, en castellano basta con decir la palabra ambiente. Es como lo dicen en italiano, pero si lo revisamos en otros idiomas, la palabra es una sola. En inglés es environment, en francés es environment, en alemán ya se me olvidó, pero también es una sola palabra. Y en chino son dos, Guanyin, pero
en chino quiere decir el entorno del lugar, lo que está alrededor del lugar. Las dos palabras significan dos cosas distintas, pero volviendo ya a verlo de una manera más general, más particular, la palabra con la cual les debemos definir es decir o el medio o el ambiente. Pero decir medio ambiente es un pleonasmo, del cual yo me permito ironizar. Cuando yo oigo que alguien habla del medio ambiente, le digo, ¿por qué no hablas del ambientero mejor? Pues sí, porque medio ambiente, ¿qué quiere decir en nuestro idioma? Ambiente a media, ¿no? Pues hay que hablar tratándose de funcionarios, tratándose de comentaristas, tratándose de maestros, de profesores, etcétera, con las palabras precisas posibles. No niego que cada quien tiene la libertad de hablar en la forma que mejor le plazca, pero cuando uno es profesor o maestro, funcionario o comentarista, cuando uno tiene la oportunidad de hablar ante un público determinado, pues debe tratar de hablar con la forma, con las palabras más precisas y correctas o exactas, ¿sí? Bueno, un tema que me surge al tú comentar eso, ¿qué ha pasado en esa relación de la arquitectura con la naturaleza? Precisamente hablando de los recursos naturales, todo lo que pasó con la era industrial y con ese desarrollo que se dio la arquitectura un poco distanciándose de alguna manera de ese entorno natural y haciéndose más construido, ¿no? Cuéntame. Bueno, es un tema largo, pero en el fondo creo que es uno de los temas esenciales en torno a lo que está pasando ahora. En realidad, la arquitectura son objetos artificiales, no son naturales los que se construyen. ¿Por qué? Porque son obra del artificio, obra del hacer humano. Y esos objetos deben estar situados en un medio, en un ambiente, es decir, en la naturaleza. Entonces, necesariamente hay una relación entre los objetos artificiales que el hombre construye y la naturaleza, porque el hombre no puede sembrar los objetos arquitectónicos en otro lugar más que en un espacio natural. La única manera de no afectar en absoluto al medio o no perjudicar, entre comillas, al medio es no haciendo nada. Si nosotros viviéramos en una isla desierta y de allí no viviríamos en una choza y teniendo allí la comida nada más arrancándola de los árboles o sacándola de la tierra, etcétera, no tendríamos necesidad de hacer nada. Entonces, no afectaríamos en nada al ambiente, a la naturaleza, pero por esencia, aunque esto parezca una contradicción, el habitar del hombre en la naturaleza implica una afectación de la naturaleza a través de los haceres del hombre. El hombre va a hacer construcciones porque necesita protegerse del ambiente, del calor, de la lluvia, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesita hacer construcciones. Hay que recordar que para Freud, por ejemplo, la construcción de habitaciones era uno de los primeros actos culturales que el hombre prehistórico realizó. Uno de las tres actividades culturales primarias del hombre. La otra era el control del fuego y la otra la producción de herramientas. Dice, el hombre en su etapa previa al Homo sapiens hizo tres actos culturales. Ya lo dijimos, el control del fuego, la producción de herramientas y la construcción de habitaciones. O sea que este hacer del hombre, artificial, por supuesto, es artificio, ya lo dijimos, viene de arte, y el arte es una producción humana. Recuerdo la definición de Aristóteles, el hábito de producir acompañado de razón verdadera, eso es el arte para Aristóteles. Todo hacer racional es un hacer artístico,
Esto viene desde la época anterior a la formación del Homo sapiens, no sé cuántos miles de millones de antigüedad. Entonces, hay una contradicción inicial insalvable. Se quiere que no se afecte la naturaleza, el hombre no debe hacer nada. Ahorita recordé que siempre que digo no debe hacer nada, son dos negaciones. No debe hacer nada significa hacer algo. Bueno, el hombre debe hacer nada. ¿Para qué? Para no afectar al ambiente, al medio en el que se desarrolla, ¿sí? Entonces, esto viene desde entonces. Ahora, como esto no es posible, porque el hombre tiene que, los seres humanos, perdón, cuando diga el hombre, pues es que estoy acostumbrado al discurso anterior a toda la corriente feminista. Ya no hablemos del hombre, de los seres humanos. Como los seres humanos, para sobrevivir en el planeta, necesitamos hacer cosas, necesitamos hacer artificialmente cosas, entre ellas la construcción de habitaciones, tal y como lo dijo Freud, ya lo comenté hace un rato. Entonces, hay que entender que ese hacer humano, ese construir, va a afectar la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión para mí es muy sencilla. Lo que se trata es de que el ser humano trate de afectar en el menor grado posible a la naturaleza en la cual va a sembrar sus obras. En este caso estamos hablando de obras arquitectónicas, las va a sembrar en ese medio en el que él se desarrolla y en el que ellos viven, no ellos, los seres humanos viven. Ese es todo. Ahora, la pregunta, si estamos de acuerdo en estas premisas, la pregunta también surge inevitable. ¿Cómo construir con el daño menor para la naturaleza o para el ambiente en el que nos desarrollamos? Esa es la pregunta básica y esa es la que hay que contestar. ¿Cómo afectar en la menor proporción posible? Partiendo de la idea que obviamente va a haber una afectación, es inevitable. No se puede no afectar a la naturaleza, pero lo que sí podemos tratar, y esto es el tema de nuestros días, es cómo construir tratando de tener el menor impacto, la menor afectación posible a la naturaleza o al medio en el cual vamos a construir. Esa es la pregunta. Y tú, en ese camino recorrido tan maravilloso como profesional, ¿cómo la respondes? ¿Cómo impactar lo menos posible la naturaleza? Pues, en la esfera de lo nuestro, porque lo nuestro como arquitectos pues es un hacer limitado, no abarca la producción de los materiales, no abarca el transporte de los materiales, abarca la construcción con materiales para hacer espacios habitables. Eso es lo que abarca. Entonces, ¿qué hacer en esa actividad que está limitada por muchos otros haceres que rebasan la especialidad del arquitecto? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y casi es unívoca, a menos que alguien quiera darle alguna otra interpretación. Se trata de construir con materiales que tengan un bajo consumo de los recursos naturales, de los recursos energéticos, y además que en consecuencia sean materiales que son materiales de baja industrialización y en consecuencia de bajo costo, porque aquí es donde sí podemos establecer que una premisa teórica y conceptual para la arquitectura es la economía, sobre todo hablando del hacer del arquitecto en nuestros países, que nos han llamado toda la vida, ¿cómo se dice? Subdesarrollados o en vías de desarrollo, cosa que a mí me da mucha risa porque primero es algo que oigo yo desde hace decenas de años.
Y segundo, en vías de desarrollo. Más bien, nuestros países no están en vías de desarrollo. Nuestros países son desviados del desarrollo. ¿Por quién? Pues por los países desarrollados que han hecho uso de todas las riquezas de nuestros países. Nada más hay que recordar la dominación española en la Nueva España, en los 3 siglos, donde extrajeron toda la plata y todo el oro y todas las riquezas que nuestros países tenían, todos los minerales. Y eso los países desarrollados lo siguen haciendo. Ya no bajo el dominio político, ya no somos colonias, pero de todas maneras, a través de otros mecanismos internacionales, tratan de seguir utilizando nuestros recursos. Ahorita aquí en México, por ejemplo, hay una lucha porque que hay un gobierno progresista que trata de que el litio, que somos uno de los productores importantes del planeta del litio, que aquí ya están llamando el oro blanco o el petróleo del siglo XXI, lo tenemos en nuestro país y las compañías extranjeras mineras ya quieren explotarlo. Y el gobierno lo que está estableciendo una ley para que se diga que el litio es propiedad de la nación, es propiedad de los mexicanos, no es propiedad de ninguna empresa, ni privada mexicana, ni privada internacional o extranjera. El litio es propiedad, es así como el petróleo. En 1938 se declaró en México la expropiación petrolera por un presidente patriota que fue Lázaro Cárdenas. En 38 dijo: el petróleo y los recursos naturales son propiedad de la nación, no son propiedades de las empresas, sobre todo extranjeras, que vienen a sacar la riqueza de nuestros países. Bueno, este es un tema muy largo, como lo podrás entender, ¿no? Sí, claro, pero es además un tema muy importante porque es lo que nos está ahora exigiendo nuestro ejercicio profesional. Yo te pregunto hoy, para los nuevos arquitectos, ¿cómo sería, pensando en eso que estás hablando de la sostenibilidad y además del tema de recursos materiales, sobre todo recursos naturales, de bajo impacto? ¿Cómo nos visualizamos? Porque aquí lo estamos escuchando gente joven, gente que no es arquitecta sino bioconstructora. Este es un programa para todas las personas. ¿Cómo entenderías la función del arquitecto en estos tiempos? Bueno, pues no se quita buscar ni mucho. El problema de la función del arquitecto es que esa función del arquitecto se enseña en las escuelas de arquitectura, las facultades de arquitectura son quienes están responsabilizadas de la formación de los arquitectos. Y si en ese proceso de formación no se les indica, no se les enseña que deben ser respetuosos de la naturaleza, construyendo con materiales de bajo consumo energético, de baja industrialización, de bajo costo, pues los arquitectos que están saliendo de esas escuelas, pues siguen haciendo lo mismo que los arquitectos que han salido en las décadas pasadas. Lo mismo, exactamente. ¿Por qué? Pues porque no hay un proceso educativo, formativo, en donde la gente que va a estudiar, que van a ser los futuros constructores en las escuelas de ingeniería y en las escuelas de arquitectura, no son formados bajo estas ideas que estamos platicando aquí. Por eso, ¿quiénes tratan de hacer construcciones con el mínimo uso de los recursos energéticos planetarios? Pues una absoluta minoría. Yo no sé los porcentajes porque habría que hacer estadísticas, pero si me dices que es el 10%, se me hace mucho. Que el 10% de los arquitectos y los constructores en general estén preocupados por construir con ese uso racional de recursos energéticos, pues yo creo que no llega al 10%. Uno de cada 10, ¿no? A lo Yo creo que mejor es menos. uno de cada 100 o uno de cada 50, no sé, pero esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la única posibilidad de que ese porcentaje de constructores tomen conciencia de esa realidad y esa relación con la naturaleza?
pues solo a través de su proceso formativo. A los que ya salieron, eso ya está muy difícil empezar ahorita a decirles, fíjate que no debes usar el acero y que no debes usar el cemento por los grados de industrialización, etcétera, etcétera. No les puedes decir eso porque ya no saben hacer otra cosa nada más que construir con acero y con cemento y su derivado que es el concreto. No saben hacer otra cosa nada más que al hacer una construcción, losas planas de 10 centímetros de espesor con varillas de 3/8 a cada 15 centímetros de separación y ya. Ese es su lenguaje arquitectónico. ¿Por qué? Porque en su proceso formativo nunca jamás aprendieron a hacer otra cosa. Claro, ellos podrán decir, esto es lo único que me enseñaron, pero bueno, obviamente si uno toma conciencia de que la formación es una formación equivocada, pues trata uno de hacer en su vida profesional, buscar los conocimientos que no se adquirieron en el proceso formativo y que te pueden llevar a otra forma de construir, una forma más racional, digo yo, una forma más limitada. Y al hablar de racionalidad, hablo de racionalidad geométrica y racionalidad constructiva y racionalidad económica. Una losa plana colocada en el espacio es el elemento más antiestático por excelencia. Una losa plana en el espacio, ¿qué tiene? Se tiende a combar. Ahora que se pueden hacer levantamientos con equipos, con instrumentos mucho más desarrollados que los que teníamos hace décadas, ahora nos damos cuenta que al hacer el levantamiento, un porcentaje altísimo de construcciones construidas con losas de concreto, las losas de concreto están caídas, están combadas. ¿Por qué? Porque la losa de concreto es un elemento constructivo de dos dimensiones, construido en un mundo de 3 dimensiones. Agarren una hoja de papel que esté sobre la mesa y en una hoja de papel sobre la mesa es perfectamente estable, pero si la tratan de agarrar con 2 dedos y sacarla de la mesa y ponerla en el espacio, la hoja se comba, se hace curva hacia abajo. Eso es lo que pasa a las losas de concreto. Bueno, estoy tomando distancia del teléfono y ya creo que no me veo. No, pero, está bien, estoy viendo divinamente y estamos pasando unas fotos de tus obras. Yo quiero hacerte otra pregunta en relación a ese tema que has tocado tan importante. Los recursos naturales en cada lugar son diferentes. O sea, si yo estoy en un desierto, como el desierto de Atacama en Chile, los recursos que voy a tener para construir son totalmente diferentes a los que yo consigo aquí en el trópico, o aquí en la selva amazónica, o en la selva pacífica, o en la selva de México, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de una arquitectura que se relacione con el entorno y con los recursos, hemos hecho una arquitectura universal donde todo el mundo usa cemento, hierro, pero de alguna manera hay una diferencia ambiental para que podamos hacer una arquitectura que responda a los recursos naturales y a las culturas locales. Eso que tú llamas regionalidad. Me gustaría que profundizaras en ese concepto tan interesante que tú hablas de arquitectura y regionalidad. ¿Cuál es el concepto? Perdón. Arquitectura y regionalidad. La regionalidad. Bueno, sí, también es otro tema un poco amplio para desarrollarlo, pero en breve. Cuando uno proyecta, yo recurro a mi definición de arquitectura, que la reitero cada vez que tengo posibilidades. Para mí, la arquitectura es la ciencia y el arte de pensar, proyectar y construir los espacios que habitamos o los espacios que los seres humanos habitan, para no ponerlo en primera persona del plural. Entonces, es pensar, proyectar y construir las 3 actividades básicas. Entonces, ¿a qué se refiere la etapa del pensamiento? Pues se refiere a la etapa de la conceptualización, a la etapa de la definición de principios bajo los cuales proyectar y construir. Uno no se pone a proyectar y construir así de bote pronto, sino que uno proyecta y construye basado en ciertos criterios, en ciertos principios,
ciertas reglas. No es, el proyectar y construir no se puede hacer en forma espontánea, simplemente diciendo, pues yo proyecto y construyo como quiera, a la hora que quiera y hago lo que yo quiera. Eso no se puede. No se puede hacer, dijéramos, éticamente. Entonces, la etapa del pensamiento consiste en la etapa de la teorización. También lo dijimos en otras pláticas que hemos tenido contigo, que lo nuestro es teoría y práctica. Lo nuestro es un saber y un hacer, una ciencia y un arte, una tecnología y una técnica. Por eso definir a la arquitectura como el arte y la técnica, pues es decir lo mismo. El arte, que quiere, ya dije la definición de Aristóteles, pero la traducción de arte, si ustedes van a cualquier diccionario, quiere decir habilidad, destreza, industria. Es decir, es una habilidad, una destreza, un hacer. El arte está emparentado con el hacer y con la práctica. Y la ciencia está emparentada con el saber y con la teoría. Entonces, uno tiene que partir de principios. Eso es lo más importante para que, basado en esos principios, poder proyectar y construir, que ya es el hacer. Entonces, esa primera parte, uno define con aspectos ya muy, bueno, específicos arquitectónicos. Existe la palabra programa arquitectónico, que para dar la definición más sencilla es el conjunto de requisitos o de exigencias que una obra debe satisfacer. Esto es una definición muy sencilla, muy corta, pero que tiene una larguísima cola. Significa que el arquitecto no puede hacer lo que él quiere y ni construir a su manera, ni proyectar lo que él quiere. Y luego decir, pues voy a proyectar lo que yo quiera y después que las personas que van a vivir en esa obra, pues a ver cómo le hacen para poder vivir de acuerdo a sus modos de vida. Uno tiene que proyectar en función de requisitos. Y dijéramos, no voy a mencionar todos, son 7 básicos con los que yo trabajo, pero sí puedo decirles lo que está en la pregunta que tú me acabas de hacer. El ser humano tiene, es otra idea filosófica, tiene la necesidad de pertenencia. ¿Y pertenencia a qué? Básicamente, uno pertenece a un tiempo histórico, pertenece a un lugar geográfico y pertenece a una sociedad, a un grupo social determinado. Entonces, tenemos esas 3 amarras como seres humanos y mi propuesta, lo único que modifico el planteamiento filosófico es que esas amarras que los seres humanos tenemos, las transmitimos a los objetos que producimos. Entonces, esa pertenece al tiempo histórico, yo se la transmito a las obras arquitectónicas que yo hago. Y entonces digo, las obras arquitectónicas tienen que pertenecer a su tiempo, es decir, ser modernas o contemporáneas. Tienen que pertenecer a su lugar geográfico, es decir, ser regionales. Y tienen que pertenecer al grupo social o ser expresión de los valores del grupo social que las produce. Allí hay varios conceptos, varían según los grupos sociales. En el caso del grupo social, dijéramos, de los países, otra vez entre comillas, en vías de desarrollo, pues ahí estaría el concepto de la economía. Tratamos de construir lo más posible con el menor costo posible. ¿Por qué razón? Porque los recursos materiales en nuestras sociedades no son recursos ilimitados. Entonces, se trata de construir con el menor costo necesario, dijéramos. Entonces, la regionalidad, en así, tiene 3 aspectos. Hay una regionalidad cultural, es una regionalidad intangible, que es la que tiene que ver, como ya hemos dicho, con los modos de vida y con las tradiciones y costumbres, con la cultura, la regionalidad cultural, porque no se puede proyectar la misma casa para un japonés que para un mexicano, porque las costumbres, la cultura japonesa implica acciones distintas que la cultura
mexicana también dice en términos generales, porque la cultura en México no es una, sino somos un mosaico de culturas. Entonces, la regionalidad cultural, que es la regionalidad intangible, pero también hay una regionalidad tangible, y esa regionalidad tangible tiene dos expresiones: la regionalidad tangible con el espacio, es decir, la regionalidad tangible ambiental, en donde la obra arquitectónica debe sujetarse a las condiciones del clima, del viento, de las lluvias, de las temperaturas, etcétera, las condiciones ambientales, al grado o no grado de sismicidad que tenga el lugar donde se proyecta. Y luego, después de la regionalidad ambiental, que sería esa, la regionalidad material. ¿En qué consiste? La regionalidad material se refiere al aspecto de la construcción material de la obra arquitectónica. La obra arquitectónica, una vez que se proyecta, se tiene que materializar, porque en el proyecto existe, pero no existe. Es decir, existe en la imaginación, en el dibujo, en los modelos, pero no existe materialmente. Ahí también habría que entender que hay que pedir ayuda otra vez a la filosofía y decir que la arquitectura tiene dos tipos de existencia: una existencia ideal y una existencia material. Cuando proyectamos algo o dibujamos o hacemos los modelos de algo, ese algo tiene una existencia ideal, pero cuando lo construimos, esa existencia ideal pasa a la existencia material. Entonces, esto está dicho por un filósofo actualmente poco ya citado y reconocido, que se llamó Carlos Marx. Carlos Marx, hay que recordar que fue filósofo fundamentalmente. Él decía eso: hay una existencia ideal y luego la arquitectura, cuando se construye, toma una existencia material. La cita es más larga, pero dice que al construir, Marx plantea una cosa muy sencilla: ¿cuál es la diferencia entre la mejor de las abejas y el peor de los maestros de obra? Porque nosotros como constructores no somos la única especie en el planeta. Ahí construyen los pájaros, las hormigas, etcétera, etcétera, los castores, ya todas las especies animales que construyen, las abejas. Entonces la pregunta de Marx es: ¿en qué se diferencia la construcción de la mejor de las abejas del peor maestro de obras? Entonces dice Marx, en la traducción de Wenceslao Roses, filósofo español republicano, avecindado en México a raíz de la Guerra Civil Española de los 30, 36, 39, por ahí. Entonces, dice la traducción de Wenceslao Roses, dice: la diferencia entre el peor de los maestros y la mejor de las abejas es que el maestro, es textual, lo que yo digo literal, proyecta en su cerebro lo que va a construir. Es decir, le da una existencia ideal. Fíjense, proyecta en su cerebro. Las abejas y las termitas y las hormigas no pueden proyectar nada en el cerebro, no tienen esa capacidad, no ha sido su desarrollo biológico, no les ha permitido tener la posibilidad que tenemos los seres humanos de proyectar. Hay que recordar que la palabra proyectar en latín viene del latín proyectio, con J, proyectio, y quiere decir lanzar hacia adelante, anticipar, prefigurar. El maestro proyecta en su cerebro lo que va a construir, le da una existencia ideal a eso que todavía no existe y que después, al construir, va a tener una existencia material. Bueno, creo que ya terminamos con la regionalidad. Bueno, ¿a qué se refiere? El detalle más cercano a todo lo que estamos ahorita comentando es la regionalidad material. Pues, ¿con qué se tiene que construir? Bueno, pues si viéramos el desarrollo histórico de la construcción, veríamos que las
construcciones iniciales se hicieron con los materiales que los seres humanos tenían a su alrededor, en su inmediatez. Los mayas construyeron con piedra caliza sus pirámides. ¿Por qué razón? Porque la piedra caliza estaba toda en el suelo. Había toda una plataforma de piedra. Toda la península de Yucatán es una plataforma rocosa porque era una plataforma submarina que emergió miles de años después que el resto del continente, ¿no? Entonces construyeron con piedra. Pero cuando los mayas se vinieron hacia el norte, dijéramos, hacia la zona de Veracruz y Tabasco, que ya está fuera de la península de Yucatán, allí construyeron sus pirámides ¿con qué? Con ladrillo, porque allí había arcilla. Entonces, el lugar, ustedes lo pueden encontrar en las redes, se llama Comalcalco, las pequeña población en donde hay pirámides construidas por los mayas con ladrillo cocido. Nosotros en la época indígena, no, mal llamada prehispánica, ya no me extiendo porque decir prehispánico está mal y decir precortesiano está peor o precolombino está peor. La definición del periodo histórico antes de la conquista es el periodo indígena. Indígena viene de la palabra latina inde y genus, que quiere decir lo que es propio del lugar, lo que pertenece al lugar. Esa era la historia de la etapa antes de los españoles, la etapa indígena, la etapa en donde había todo lo que pertenecía al lugar, todos los seres humanos pertenecían a ese lugar, todo lo que hacían era propio del lugar. Eso quiere decir la palabra indígena. Esa es nuestra etapa indígena. Decirle a esa etapa, la etapa prehispánica, es un insulto, porque es llamarle a toda esa época simplemente no darle nombre, sino situarla, decir es la época antes de los españoles, ¿no? Es como si alguien le pregunta, yo le preguntara, bueno, no es mi caso porque no coincide, pero vamos a suponer, yo me llamo Alfonso y que mi papá se hubiera llamado José. Entonces, si alguien me pregunta cómo se llama tu papá, pues se llama Prealfonso. No, pues no se llama Prealfonso. Eso estás diciendo que mi papá es antes que yo, por supuesto. Mi papá se llama José, tiene su nombre propio que no es Prealfonso. Entonces, la etapa previa a los españoles no es la etapa prehispánica, es la etapa indígena, digo yo. Y que me disculpen todos los historiadores, porque hay muchísimos grandes historiadores que siguen diciéndole esa etapa, la etapa prehispánica. Bueno, pero ya me fui por otro lado, regreso. La regionalidad, la terminamos con la regionalidad material, hay que escoger esos materiales de bajo consumo energético, de bajo costo, sobre todo, porque estamos hablando de la economía de las construcciones, de alta resistencia estructural, porque resulta que materiales como la piedra, como la madera, como el bambú, son altamente resistentes, cosa que no sucede con materiales como el vidrio, por ejemplo, o como el titanio, o no sé cuántos materiales contemporáneos que no tienen las características de resistencia de los materiales originarios. ¿Sí? Bueno, más o menos, Lucía, no sé si falta algo, creo que no. Y en tu obra, porque estamos pasando algunas fotos de tus obras, que son obras tuyas, hay un énfasis en muchos materiales muy naturales. Se ve mucho ladrillo, hay algo de bambú, no descartas el hierro, usas el hierro, y hay muchas formas geométricas. Yo quisiera que tú nos contaras un poco en esa visión profesional, por qué el hecho de la geometría. Bueno, sí, bueno, todo es producto del proceso, como dices, de práctica profesional. Uno, bueno, en mi caso, yo no he terminado ahora en la etapa, digamos, actual de mi vida, pues no construyo como construía yo hace 20 años, no, hace 40, o como construía yo cuando salí de la escuela, ¿no? Yo
digo que en mi caso personal hay 3 etapas. La etapa mimética, que es la etapa inmediatamente posterior a la formación académica, en donde mimética viene de mímesis o de imitación. Uno sale imitando los modelos que aprendió, que nos enseñaron nuestros maestros en la etapa académica. Yo básicamente tomaba 2 modelos, a Frank Lloyd Wright, a Félix Candel, el arquitecto español que desarrolló las superficies regladas, y básicamente algo a Le Corbusier de los primeros años, de los años, no de los primeros años, perdón, de sus últimos años, de 50 en adelante, no el Le Corbusier de la Villa Savoy de los años 20, de los años 30, sino más bien Le Corbusier de los 50 en adelante, de Ronchamp, tal vez, un poco la Tourette, el convento de la Tourette, el pabellón Phillips, etcétera, etcétera. Entonces, pero más que nada, era Wright con su arquitectura orgánica, que era precisamente una arquitectura que trataba de construir con los materiales naturales de baja industrialización. Esa era una de sus guías y sus conceptos. Bueno, eso es la primera etapa. Después de esa etapa de imitación o de mímesis, pasaba yo a una etapa que es la geométrica, porque la pregunta es esto. Nosotros, en términos generales, construimos casi todos de una sola manera desde el punto de vista geométrico, basados en una geometría que podemos llamar ortogonal. Orto quiere decir recto y gonal viene de ángulo. O sea, construimos basados en ángulos rectos. Si ustedes, ahorita que nos hacen favor de escuchar, echan un ojo al espacio donde ustedes están oyendo esta plática, pues se darán cuenta que casi sin excepción, aunque claro, puede haberlas, todos los espacios son ángulos rectos. La pared, el techo es paralelo al piso, la pared del lado derecho de ustedes es igual a la pared del lado izquierdo y la pared del fondo, de donde están ustedes sentados, es igual a la pared de atrás de donde están sentados. Son iguales. ¿Y cómo son esas paredes? Son rectángulos, las paredes. Rectángulos que tienen cada uno 4 ángulos rectos. A veces son paredes, a veces serán ventanas o canceles, o sea, vidrio, piso a techo, pero la geometría sigue siendo la misma. La geometría son paredes rectangulares, son techos rectangulares o cuadrados también puede ser, pero la mayor parte son rectangulares, son pisos rectangulares, las ventanas son rectangulares, las puertas son rectangulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta segunda etapa, la pregunta que yo me hice fue muy sencilla. La geometría ortogonal o la construcción ortogonal es la única manera de construir. Esa es la pregunta que yo me hice y que obviamente se la hago a ustedes y seguramente, pienso yo, ustedes la podrán reflexionar ustedes con ustedes mismos. Es la única manera de construir. Y entonces las preguntas son, ¿es la forma más económica de construir? ¿Es la forma más estable de construir? Recuerden que estamos pensando, aunque implícitamente, en Vitruvio, que dice que las construcciones tienen que ser útiles, estables y bellas. Entonces aquí yo pregunto, ¿es la manera más estable de construir? Para mí no es así, contesto yo, para la reserva de la contestación, la mejor contestación que ustedes tengan. No es la mejor manera. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque construimos espacios tridimensionales con elementos que estructuralmente son bidimensionales. Una cubierta de concreto, ya lo dije hace rato, es un elemento constructivo de 2 dimensiones, porque su largo y su ancho es mucho mayor que su grueso. Lo mismo pasa con las paredes.
La pared, ustedes pueden estar, si están en un espacio pequeño, yo digo, la pared es de 3 por 3, 3 metros por 3 metros, pero ¿de cuánto es el grueso? Pues será de 12 centímetros o de 15 centímetros de grueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la altura de la pared o la anchura o la longitud de la pared, si estamos pensando en una pared chica de 3 metros, es 20 veces más grande que su grueso. Entonces, ¿cómo podemos definir a un elemento que es mucho más largo y ancho que grueso? Es una lámina. Construimos con láminas constructivas. Una lámina constructiva es una pared, una lámina constructiva es un techo. Dicho en un lenguaje más coloquial o más común, o más, ¿cómo se dice? Coloquial, ¿no? Más coloquial. Hacer construcciones como las construcciones hechas con naipes. Ustedes pongan sus naipes y traten de hacer una construcción. Posiblemente sí se pueda poner dos elementos, dos cartas verticales y poner una encima. Y si se puede detener un momento, basta con que soplen con la menor intensidad posible y esa construcción de 3 elementos se cae. Entonces, la construcción ortogonal es una construcción hecha con naipes, como si fueran con láminas constructivas. ¿Y qué sucede? Para hacer estable esa construcción inestable, entonces tenemos que ponerles refuerzos, hay que ponerles columnas, hay que ponerles diagonales, hay que ponerles nervaduras, hay que ponerles traves, hay que poner todo, todo para hacer estable lo que geométricamente es inestable. Bueno, este análisis fue la segunda parte. No puedo detallar todo porque no acabamos en una media hora o una hora como tenemos de viaje. Y la tercera etapa fue al discutir, para mí, la forma de construir la geometría ortogonal no es ni la mejor, ni la más eficiente, ni la más económica, ni la más bella, porque también ponemos el factor de la belleza, que sabemos que es un factor subjetivo y difícil de estar de acuerdo, porque como es subjetivo, pues para mí algo puede parecerme bello y para otra persona me dice, pues no, eso para mí no es bello. Y ya es muy difícil ponernos de acuerdo. Pero yo pienso que la belleza no es tan subjetiva, sino que la belleza es más bien un resultado del análisis objetivo, en este caso de las estructuras arquitectónicas. No es un origen la belleza, es una consecuencia. Y de esto bastaría remontarse a Sócrates para ver los análisis que él hace en torno a la belleza, que aquí ya no vamos a mencionar. Bueno, entonces, basado en eso, la geometría que nosotros adoptamos es una geometría poliédrica o, si quieren llamarle de otro modo, heterogonal. Es decir, es una geometría no ortogonal. Y aquí tenemos que ver ya con técnicas de proyección. Ya vimos las técnicas constructivas, bueno, las técnicas de construcción que se refieren a los materiales específicos y a los elementos constructivos, paredes, cubiertas, escaleras, pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las técnicas proyectivas se refieren a la proyección o a la composición, que es la etapa principal de la fase proyectiva en el proceso de producción de las obras arquitectónicas. Y entonces allí empezamos a analizar que las geometrías no ortogonales o heterogonales tienen características que aventajan en mucho a las geometrías ortogonales. Pongo así de manera rápida la razón dura. Si ustedes envuelven cualquier superficie en un polígono, que no es un cuadrado ni un rectángulo, un polígono cualquiera, un octágono, etcétera, hasta llegar a un círculo, hasta una circunferencia, perdón, y el círculo es la superficie comprendida. ¿Por qué? Porque una circunferencia se define o se definía en la geometría elemental de la secundaria, la circunferencia es un polígono de n número de lados. Entonces, yo considero la circunferencia un polígono.
Y si tratan de envolver una superficie, vamos a tratar de hacerlo mentalmente, aunque después tal vez en la edición se puedan poner imágenes. Ustedes imaginen una superficie de 16 unidades cuadradas, es decir, 16, no es un ejemplo arquitectónico, pueden ser 16 centímetros, 16 decímetros o 16 hectáreas cuadradas. Bueno, la hectárea ya es una superficie en sí misma de 16 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces, si lo envuelve, vamos a envolver esa superficie de 16 con distintas polígonos. Estamos hablando primero de polígonos en 2 dimensiones, luego tendríamos que pasar a los poliedros, que son los análisis en 3 dimensiones, pero tenemos que empezar por la de 2 para no correr. Bueno, esos 16 unidades pueden estar encerradas en un rectángulo de 16 por 1, ¿están de acuerdo? 1 de alto y 16 de largo. Superficie, 16 unidades cuadradas. ¿Qué perímetro tiene esa figura? A ver, ayúdame, Lucía, para que yo no diga todo. Si es un rectángulo de 16 por 1, ¿cuál es el perímetro envolvente? Rectángulo, me dices, ¿no? Un rectángulo de 16 por 1, ¿cuánto es el perímetro? 16 más 16, 32, 33 y 34. 34 unidades. Guarden la memoria, unidades. la memoria 34. Ahora, vamos a envolver las 16 unidades cuadradas en un rectángulo de 2 por 8. 2 por 8, 16. ¿Qué perímetro tiene un rectángulo de 2 por 8? 20. 20 unidades. Hola, Alfonso. ¿Perdón? Que salió, que son 20 unidades. Se fue un ratito del sonido. Se fue un ratito del sonido, tranquilo. Son 20 unidades. 8 y 8, 16 y 2 y 2, 4. Entonces, de 34 que teníamos, pasamos a 20. Se redujo a 20, ¿está bien? Ahora, sí. si yo las 16 unidades las envuelvo en un cuadrado de 4 por 4, ¿qué 16 unidades, 16 unidades. Entonces, hemos viajado desde 34 a 20 a 16. Y si yo trato de envolverlas en una circunferencia, ahí está más difícil, porque sabemos que la circunferencia es pi d, es pi veces el diámetro, pero el diámetro no lo sabemos. Pero ¿cómo lo podemos saber el diámetro? Con la fórmula de la superficie. Pi r cuadrada es igual a 16. Entonces, el radio sería igual a la raíz cuadrada de 16 entre pi. Bueno, ya analizado todo eso, lo podemos analizar con más calma cuando estuviéramos en una clase. Yo ya lo he hecho. La envolvente, la circunferencia, es 14.14 unidades. Fíjense, hemos viajado desde 34 hasta 14. Quiere decir que las superficies poliédricas pueden llegar a medir menos de la mitad de una superficie rectangular. ¿Están de acuerdo? Claro, un espacio de 16 por 1 en una construcción está muy difícil porque es muy largo y muy poquito ancho, pero de 2 por 8 sí es muy creíble. De 2 por 8 sí puede haber un espacio. De 4 por 16, por ejemplo, puede haberlo. Entonces, ese es de 20 y de 20 hemos bajado a 14. Entonces, 14 sería el 70% de la envolvente en desarrollo de una superficie ortogonal. En resumen, en general, todos los poliedros, los polígonos tienen una superficie menor para contener, un perímetro, menor para contener la misma superficie que las superficies ortogonales. Esa es la razón dura. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la economía.
porque al tener menos metros lineales de muros, voy a tener menos metros cuadrados de muros, por supuesto, y voy a tener menos metros lineales de cimentación. Entonces voy a ahorrar la cimentación y voy a ahorrar la superficie de muros. Entonces, esa razón es inobjetable. Allí no es que me guste o no me guste, o que a mí me gusten las formas ortogonales y a la otra persona no le guste. Aquí, por razón lógica, constructiva y económica, es más económico construir con polígonos que construir con superficies ortogonales o polígonos ortogonales. Ahora, añado la razón subjetiva. Bueno, añado otra razón objetiva. Esto hay que desarrollarlo, yo lo tengo que desarrollar y está relacionado con la energía. Se ha demostrado que en las construcciones, los ángulos rectos, hay una concentración de energía que resulta no sana para los seres humanos que habitan esos espacios. Y que si ese ángulo, en vez de ser de 90 grados, es un ángulo de 120, un ángulo obtuso, esa concentración de energía no existe. Se libera la energía, no se acumula la energía en las esquinas formadas por ángulos rectos. Todo esto hay que documentarlo con números para quien sea especialista en esta rama, que yo no lo soy, y que, bueno, me gustaría sí tener los datos ya desarrollados por los especialistas. Y la tercera razón, la tercera, sí es subjetiva. Y esta la marca o la inicia el arquitecto que ya dijimos que fue el modelo nuestro en la escuela, que fue Frank Lloyd Wright, y que dice lo siguiente. Bueno, él plantea que los seres humanos no caminamos dentro de los espacios haciendo ángulos flanco derecho o flanco de izquierdo. O sea, no nos movemos haciendo ángulos de 90 grados, sino que el movimiento de las personas, eso ya lo digo yo, se ajusta a ángulos que no son ángulos rectos. Nosotros nunca caminamos en ángulos rectos para atravesar un patio. Hagan de cuenta que ustedes van a atravesar el patio, no lo atraviesan yéndose por todo el ancho del patio y luego por todo el largo del patio para llegar a la esquina opuesta. ¿Cómo lo atraviesan? Pues por la diagonal, porque no caminamos ni actuamos en ángulos rectos. Bueno, dadas estas razones, yo empecé a hacer proyectos con geometrías poligonales. Ahorita solo hemos analizado la superficie. De este análisis hay que pasar al análisis de los volúmenes. Y entonces ya veríamos también cosas más ligadas al aspecto constructivo arquitectónico. Y por tercera etapa, cuando analizamos lo anterior, empecé a hacer construcciones poliédricas en la tercera etapa y encontré que el ladrillo era un material que se prestaba a hacer esas construcciones poliédricas. No contestes. Sí, bueno, muy bien. ¿Qué más, Lucía? Exactamente. Entonces, ¿qué significa para ti el ladrillo? Como arquitecto, como profesional y como experto en bóvedas. Bueno, aquí sucede que, bueno, ¿por qué construyo con ladrillo? Porque es un material que existe en el lugar donde yo vivo, donde yo trabajo, que es un material donde existen los artesanos, que son capaces, los artistas capaces de construir con el ladrillo, porque lo han usado a través de muchas generaciones. Hay la tradición, o sea, las técnicas constructivas del ladrillo. Hay en México muchos profesionales de la albañilería que saben trabajar el ladrillo y conocen perfectamente las técnicas constructivas. Y tercero, que es un material de bajo costo, es el material con el menor costo posible para hacer un muro cualquiera. Y ya no digamos para hacer una cubierta. Bueno, y cuarto, que en nuestro medio existe un sistema constructivo donde el ladrillo no solo se usa para construir elementos soportantes, como son los muros, sino son también para construir elementos soportados, que son las cubiertas. Y curiosamente,
es un sistema constructivo en donde se va pegando el ladrillo en el aire sin necesidad de tener ninguna cimbra. En Colombia ustedes le dicen la formaleta, sin necesidad de usar ninguna formaleta, y al no usar formaleta, al no llevar acero de refuerzo, no hay ni un gramo de acero, y al no llevar ni un kilo de concreto, pues entonces resulta que es un sistema constructivo más económico que construir las losas, las tradicionales losas de concreto. Construimos superficies estables con un menor costo, con una mayor rapidez y con la mano de obra experta en ese tipo de trabajo que existe en nuestro medio. También hay otro factor. Vivo en una zona donde es una zona sísmica, y entonces, ¿cuál sería uno de los criterios básicos iniciales para construir en una zona sísmica? Pregunto, Lucía, para ti, ¿cuáles son los principios básicos cuando se trata de construir en una zona sísmica? Que sea lo más liviano posible. Exacto. ¿Por qué razón debe ser la construcción lo más ligera posible? Pues porque esto data desde las leyes del movimiento de Newton, donde se dice, la segunda ley, que la fuerza es igual a la aceleración por la masa, o al revés, la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración es fruto de la naturaleza, son los temblores o los terremotos, mejor dicho, pero la masa la ponemos los constructores. Mientras construyamos, hagamos construcciones pesadas, esas construcciones pesadas se van a ver visto más afectadas por los sismos que las construcciones ligeras, ¿no? Entonces, un criterio para todo constructor en zona sísmica es tratar de construir con el menor peso posible. Una losa de ladrillo, como la usamos, pesa el 60% de una losa de concreto. El concreto son 240 kilos, la de ladrillo son 150, son 90 kilos de diferencia por metro cuadrado. 90 kilos de 150 es el 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo construyo cubiertas cuyo peso es el 40% del peso de una estructura de concreto. 20 minutos. Perdón. Qué hermoso. ¿Qué hora son? Para cerrar, para ir cerrando, Alfonso, ya vamos cerrando. Entonces, sí. ¿Desde cuándo empezaste entonces a construir lo de las bóvedas? Solamente para un breve acercamiento, después podemos hablar de las bóvedas. Perdón, se oye entrecortada tu voz, nomás oí que para construir las bóvedas no sé qué. No, te pregunto que desde cuándo entonces te enamoraste de las bóvedas y empezaste a hacer arquitectura con bóvedas de ladrillo recargado sin cimbra. Esto fue en los 80, hace 40 años, 40 y tantos años. La primera la hice en 74, aquí en mi casa, la primera, que se cayó, por cierto, se me cayó, pero luego ya la volví a hacer, porque no sabía yo cómo construirla, y en la noche oí era una ampliación de mi casa, y no había nadie, etcétera, no pasó nada por fortuna. Entonces, eso fue en 26, hace 48 años, no, perdóname, la primera construcción con ladrillo la hice no con el sistema de las cubiertas que le he llamado recargadas de ladrillo, con el sistema que se usa en México y en Extremadura, allá en España, sino con el sistema de las bóvedas que se llaman bóvedas catalanas, que allá en Cataluña nadie las conoce como bóvedas catalanas, sino son bóvedas tabicadas. La bóveda tabicada, la primera, la hice hace 52 años, aquí en mi casa, en una circulación que conecta dos recámaras, y además en el techo de la entrada a la casa, que es un alero que cubre la entrada de la casa y la puerta de la cochera y la puerta de peatones. Entonces tiene unos 5
metros por 1 metro de grueso, está hecha con ladrillo hace 52 años. Y, y la primera bóveda recargada con el sistema que decimos del recargue, esa sí está construida 26 a 48 años. Esa es cuando empezamos. Desde entonces jamás he vuelto a usar en ninguna construcción una losa de concreto, jamás. Maravilloso. Bueno, para ir cerrando, Alfonso, porque yo sé que tú tienes una relación, tienes ahorita un compromiso, tienes una relación muy A las 3 sí. entre la música y la arquitectura. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Cómo es este mundo de integración, porque las artes están integradas, como todo en la vida está integrado, conectado? Bueno, ¿cómo entiendes tú eso? Un tema muy largo de explicar y largo de agotar en tan poco tiempo. Nada más te voy a decir los rudimentos. Primero, son 2 disciplinas femeninas, cosa que tal vez las feministas no han pensado. Son 2 disciplinas femeninas. Las 2 están basadas en un desarrollo en el tiempo y en el espacio. Dijéramos, el tiempo y el espacio son 2 coordenadas fundamentales para ambas estructuras. El tiempo dominantemente para la música, el espacio dominantemente para la arquitectura. Las notas musicales, los sonidos, las escalas que conocemos, como la escala pentatónica y después la escala diatónica, son distancias sonoras, así como en la arquitectura tenemos distancias geométricas, en la música tenemos distancias sonoras. Si ustedes recuerdan la escala tradicional y recuerdan la imagen de un piano, pues verán que las teclas negras a veces están pegadas y a veces están despegadas. Las teclas negras marcan medios tonos y las teclas blancas marcan tonos completos. Entonces, en una escala de do a do, hay 2 semitonos, 2 medios tonos, del mi al fa y del si al do. Todos los demás son tonos completos. O sea, las distancias musicales son distintas. Quien inventó todo esto fue Pitágoras. Yo digo que Pitágoras, tomando muchas cosas de lo que aprendió en Egipto, porque estuvo creo que 18 años en Egipto y obviamente estuvo estudiando los avances y desarrollos de la cultura egipcia, entre otras cosas, los poliedros que posteriormente se llamaron malamente platónicos, porque Platón fue un extraordinario filósofo, pero no fue geómetra. Pero bueno, entonces Pitágoras agarró un instrumento que un intelectual llamó, que era un instrumento de una cuerda, y que un intelectual se le ocurrió llamarlo monocordio, imagínense, o sea, una cuerda. Y empezó a tocar la cuerda agarrándola a la mitad primero y vio que el tono del sonido era el mismo que el de la cuerda completa, nada más que una octava más alta. Y luego agarró la cuerda a 3 octavas partes, a 5 octavas, a 4 quintas, a 3 quintas, etcétera, y fue sacando toda la escala del do, de la escala pentatónica o la escala diatónica, los siete sonidos musicales. Entonces, cuando uno hace un espacio en arquitectura con proporciones, pues estas proporciones pueden tener las proporciones musicales. ¿Por qué? Porque las distancias entre los tonos también son proporciones que se pueden medir geométricamente. Ya lo he dicho también que nosotros oímos la música a través de los instrumentos musicales y nosotros vemos la arquitectura a través de los materiales. Dicho de otra manera, los materiales de construcción son como nuestros instrumentos arquitectónicos para ver y apreciar la arquitectura, ver los colores, las proporciones, las figuras, las texturas, etcétera, de las paredes, de las cubiertas, de los volúmenes en general, de los volúmenes, que es lo que construimos y proyectamos los arquitectos. Entonces, hay relaciones, insisto, que en un momento determinado hemos hecho construcciones que pensamos que esas construcciones, si las quiero representar musicalmente, pues entonces puedo hacer un acorde de 3 notas, que esas 3 notas se refieren al largo, al ancho y al alto de un espacio. Entonces puedo hacer un espacio
cuyas proporciones musicales sean do, mi, sol, un acorde do, mi, sol, 1, 3, 5, que es la tercera nota y la quinta nota, del do al mi, 2 tonos completos y del mi al sol, tono y medio, porque del mi al fa y medio tono. Entonces, esa misma proporción de distancias musicales la puedo hacer en un espacio arquitectónico. Entonces, hay esa posibilidad, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero dijéramos la que puedo acotar ahorita. Entonces, son dos manifestaciones artísticas como otras que tienen relaciones entre ellas, que pueden buscar muchas relaciones, ¿sí? Y como arquitecto Bueno, que te gusta la música, ¿cómo podríamos entonces cerrar en este encuentro donde tú me cuentes tu regionalidad arquitectónica musical con una pequeña estrofita? A ver, regionalidad arquitectónica musical. Pero te lo cuento como en un ejemplo. En un Por canto, ejemplo, en una música, en algo que te identifique como mexicano. no en la música, pero aquí a ver si se ve. Mira. No, está cerrada tu imagen, Alfonso. Te toca abrir porque está cerrado. ¿Se puede abrir la imagen? No se ha abierto, pero, está cerrada, la tienes cerrada. Tienes que pinchar en la parte de la cámara, está cerrada. La pantalla. Ahora sí, Linda, perfecto. Ahí se ve. Gracias. Pero no te ves. No, porque estoy viendo para acá. Por eso no me veo. Así, aquí sí me veo. Ahí sí te vemos. A ver si ves. Sí, cerremos con música, Alfonso. Yo quiero escuchar tu voz. Bueno, la voz es otra cosa, pero el espacio es otra cosa. Mira, sí, ese que pusiste Domila. Aquí hay una pared Domila. ¿Se ve la pared triangular? Sí, estamos viendo la pared triangular, el do, mi, la, el do, que tiene dos proporciones, la, que está abajo, y mi al lado. Ese triángulo, si ustedes le dan proporciones, y si yo digo que la hipotenusa es un do, el cateto vertical es mi, porque es el 80%, 4/5 partes de la distancia de la hipotenusa. Entonces, si lo traduzco a notas, la hipotenusa es un do, la altura es mi, y la base son 3/5 partes de la hipotenusa, ese es un sol. Entonces, el triángulo es un triángulo 3, 4, 5, pero en notas musicales es do, mi, sol. Habría que tener un piano aquí a la mano que no tengo, para entonces oírles el acorde. Tocaría las 3 notas, toquen un do, un mi y un sol, traten de tocar las 3 notas juntas. Ese es un acorde de 3 notas. Hay acordes de más notas, pero un acorde de 3 notas, y la proporción en donde yo vivo es la estancia de mi casa, que tiene una altura, miren, más o menos ahorita recuerdo así en números redondos, 6 metros, 6,40 de altura en la esquina. La hipotenusa son 8 metros, porque las estructuras que ustedes ven aquí, que son de cemento arena, mortero cemento arena de 1 pulgada de espesor, esas tienen 8 metros de longitud. La hipotenusa tiene 8, no sé si por ahí ven más o menos. Estamos viéndola súper bien, está viéndose muy bien, todo forrado en madera. Bueno, y estas estructuras que están aquí son estructuras de ferrocemento, insisto, de 1 pulgada de espesor, con un refuerzo que normalmente es tela de gallina. Yo le puse desperdicio de corcholata en las fábricas de corcholatas antiguas que eran de lámina. Entonces cortaba la hoja de lata y quedaba el esqueleto perforado, y eso era basura. Entonces eso se tiraba. Yo fui yo trabajé en empresa refresquera haciendo diseño gráfico, y entonces fui a la fábrica y me regalaron todo el desperdicio de la corcholata. Con ese yo ponía puse el refuerzo de esta casa y esas estructuras.
las estructuras para nosotros ese corcholata serían los retales de las tapas para nosotros ese corcholata significaría el retal de las tapas de gaseosas o de cervezas, ¿no? Un metal. Exacto. Eran las tapas de cervezas y de refrescos que... Cerraste la imagen de nuevo, Alfonso. ¿Perdón? Se cerró la imagen de nuevo, parece que la pinchaste para cerrar, ver, no se ve. No le he hecho nada. ¿Dónde estás, Reina? A ver. Alfonsito, para cerrar te propongo, porque yo sé que tú estás con cierta prisa en este momento, quisiera que nos lo que pasa es que no. A ver, un momentito más, espérame. A ver. ¿Nos puedes acompañar con cómo la música y la arquitectura suenan? Ya nos mostraste en la arquitectura el do, mi, la. Ya no acabarse la batería. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, una última despedida con una estrofita, Alfonso, una estrofita. A ver. Perdón. Bueno, es que, habría que hacer el análisis de la estructura musical. Ustedes saben que toda canción popular o la música tiene tres cosas: melodía, armonía y ritmo. Entonces, eso es otra comparación con la arquitectura. Cuando oímos una canción, lo que oímos es la melodía, pero no oímos la armonía. Pues la armonía es como el esqueleto musical, es lo que está atrás de la melodía, pero la melodía es lo que se oye. Dijéramos, en una comparación un poquito gruesa, si ustedes analizamos a una persona, esa persona tiene un esqueleto, pero el esqueleto no lo vemos, ese está dentro de su piel. Lo que vemos es lo que está sobre la piel, o sea, vemos todo el exterior. Esa es la melodía fisiológica, dijéramos, de un ser humano, pero la armonía fisiológica de un ser humano es su esqueleto, es la estructura. Lo que nos permite caminar o movernos o sentarnos, hacer cualquier movimiento, no es la piel. Lo que nos permite movernos es el esqueleto. Esa es nuestra estructura. Bueno, esa estructura musical es la armonía, pero no es lo que se oye, sino lo que está atrás de lo que estamos oyendo. Entonces, cuando oímos algo, habría que traducirlo a las notas. Yo puedo estar tocando, por ejemplo, una melodía en el tono de do. Hay dos modos, el modo mayor y el modo menor, do mayor o do menor, pero eso está atrás de la melodía, pero no es lo que oímos. Mire, voy a tratar de hacer esta diferencia que es muy pequeña entre el modo mayor y el modo menor en una canción yucateca de Guti Cárdenas, que es uno de los grandes compositores musicales mexicanos, que murió trágicamente a la edad de 27 años. 27 años, es increíble que haya muerto tan joven. Bueno, murió en un accidente, lo mataron, no murió de muerte natural ni nada, lo mataron, una pistola, un balazo, etcétera, pero él hizo una estructura musical que es la base de lo que llamamos el bolero mexicano desde los años, estoy hablando de los años 20, es decir, casi 100 años, no exactamente porque la compuso en 1928, hace 94 años, que se llama Yo sé que nunca. Miren, lo que compuso fue lo siguiente: yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca, apasionada fuente de tu vida. Esa es la introducción, que está en tono menor, en un do menor o en un mi menor, re menor, según la voz del que canta. Y luego dice la segunda parte: yo sé que inútilmente te venero. Pero fíjense la diferencia. La primera parte: yo sé que nunca, yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca, pero a pesar de todo yo te quiero. Pero a pesar de todo yo te quiero, aunque nunca besar pueda tu boca. Pero se fijaron, el yo sé de la primera parte es
tono menor, es un mi menor. Yo sé que nunca, y la segunda parte, yo sé que inútilmente, yo sé, ese es tono mayor, esa es la estructura armónica, pero la estructura melódica pues son las palabras que ustedes están oyendo, ¿sí? Disculpe, no preparé esto, pero ya ahorita con la petición de Lucía voy a prepararlo con más calma, más detalle, y entonces a lo mejor con algo de música, y entonces ahí podemos poner un ejemplo, ¿sí? Maravilloso, Alfonso, te agradezco Bueno, muchísimo. Primero que nada, no, pues no, cerramos para todas las personas, Alfonso Ramírez Ponce, arquitecto, doctor arquitecto mexicano, quien nos ha acompañado en el día de hoy. Agradecemos mira, muchísimo. Oye, espérame, una cosa que se me olvidó, voy a decir la página en donde pueden encontrar textos que están relacionados con lo que he dicho ahora a lo largo de la plática y que a lo mejor pueden serles de interés. Están en una página web que es www.arponce, se lee Arponce, A de Alfonso, R de Ramírez y el apellido Ponce, Arponce, punto. Luego, idgo, que es I latina, T de toro, G de gato, o idgo.com. Repito ahora sí la página completa. www.arponce.itgo.com. Se lee www.arponce.idgo.com. Bueno, allí hay material que a lo mejor hay uno que se llama Poesía, Música y Arquitectura, nada más que está en inglés, Poetry, Music and Architecture, en un texto. Son artículos pequeños de, bueno, 5, 6, 8, 10 cuartillas. Y hay uno en especial de Poetry, Music and Architecture, Poesía, Música y Arquitectura. ¿Sí? Como siempre, Alfonso, bueno, totalmente. Ahora sí, Lucía, ya me despido. Muchas gracias. Como siempre, ¿Perdón? muchísimas gracias y agradezco mucho tu sapiencia, tu cariño y sobre todo tu generoso compartir de tu camino de vida. Entonces, estamos conversando, Alfonso. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias a todos y estamos en este momento cerrando. Alfonso sale para una cita. Entonces, gracias, Alfonso. Muy bien. Hasta luego, Lucía. Chao. Hasta pronto. Adiós.